Buenos días, estimados estudiantes de la materia Seguridad e Higiene Industrial. Quien les habla y les saluda a su profesor, el ingeniero José Laya. Hoy estaremos revisando en la clase acerca de los tipos de inspecciones que realizamos en la clase anterior sobre este tema. Terminamos la clase anterior, o se terminaba la clase anterior, con el tema de las inspecciones informales. Ahora, inspecciones informales que no cumplían a cabalidad toda la serie o una serie de requisitos establecidos por las normas y la ley para realizar una buena inspección de seguridad. Ahora vamos a revisar acerca de el otro tipo de inspección de seguridad, como lo es la inspección planeada, la inspección de seguridad planeada, que se realiza a través de intervalos de tiempo regulares, donde se tiene una definición de un programa de actividades con un formato, con un modelo de recolección de datos que va a originar que esa inspección de seguridad se genere, o a través o mediante ella se generen cambios que redunden en la calidad de los ambientes laborales y en la calidad de trabajo del trabajador, o de la trabajadora. Este término es establecido por la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras en Venezuela. Es sistemática, es decir, va de acuerdo a unos tiempos de manera continua que me permite a mí evaluar en tiempo real los cambios y si en las diferentes inspecciones se realizaron los cambios pertinentes y si estos han originado resultados positivos. Por eso es que es sistemática. Y este tipo de inspección se enfoca en inspeccionar diferentes elementos, diferentes áreas, equipos y partes críticas, orden y aseo y generalidades. Es decir, abarca todo lo concerniente a la estructura medular de la empresa, de una compañía, o puede darse también la oportunidad de que sea un emprendimiento en vías de desarrollo y que cuente con una estructura para realizar las inspecciones, ¿no? Inspecciones de seguridad que son importantes para llevar a cabo el buen desenvolvimiento de los trabajadores y las trabajadoras, porque aquí hay un punto importante, estimados estudiantes, que es la participación de los trabajadores y las trabajadoras para que este tipo de inspecciones den la información necesaria para que este tipo de inspecciones puedan originar frutos, porque pudiera ser que se realicen las inspecciones y los trabajadores no noten o no den parte de algunas de las zonas críticas, de algunos problemas, de algunas situaciones que hacen que el ambiente laboral no sea el adecuado. Entonces, una vez revisado el tipo de inspección planeada, pasamos a otro elemento de esta inspección o de las etapas que debe cubrir una inspección. Lo primero es la preparación, es decir, una inspección se prepara desde los formatos que se van a utilizar para la recolección de información hasta quienes participan en ese tipo de inspección. ¿Por qué? Porque puede haber o se puede originar que una inspección de seguridad se realiza para ver las condiciones de trabajo o de los diferentes grupos de trabajo que funcionan en una empresa, y puede ser que esos diferentes grupos tengan alguna rivalidad, algún roce a nivel personal y lo estén llevando a lo laboral. Entonces, este tipo de inspecciones tienen que realizar una preparación previa de quién va a participar en la inspección, cuáles son los roles que se van a inspeccionar, quiénes son los que van a participar, cuánto tiempo va a durar la inspección, qué tipo de resultados prevé que se origine la inspección, entre otros aspectos, para que se realice una buena inspección y esta dé los resultados establecidos por el equipo. Porque no está de más mencionar que una inspección debe generar un resultado. Si esta no origina un resultado, llámese un informe, llámese medidas a ejecutar a corto, mediano y largo plazo, quiere decir que la inspección no fue realizada
de manera objetiva. Un segundo aspecto es la inspección propiamente dicha. Quiere decir que la inspección se van a revisar cuáles son los elementos que se originaron para la inspección, qué áreas críticas son las que se van a inspeccionar o a intervenir en todo caso para tener claro, ¿verdad? Tener claro qué se va a realizar en la inspección. Si una inspección o en una empresa se realiza una inspección sin tener claro qué es lo que o cuáles son las metas a alcanzar, los objetivos de dicha inspección, solamente se está realizando entonces una revisión de rutina que nada dista con una inspección. Entonces, otro elemento, otra etapa es las acciones correctivas. Una vez que ya se tiene quién va a inspeccionar, cuáles son los elementos a tomar en cuenta, quiénes van a tomar las decisiones luego de la inspección y qué lugares se van a inspeccionar. Pasamos entonces a la inspección propiamente dicha y luego pasamos a los requerimientos, las acciones correctivas. ¿Cómo este término de acciones correctivas se toma así de esa manera? Porque una vez que ya el equipo de inspección se reúne y tomando en cuenta la recolección de datos en los formatos establecidos, vienen las acciones correctivas. Puede ser, en este caso, corregir un procedimiento administrativo, corregir una mala práctica que realicen los trabajadores al momento de realizar sus condiciones laborales, o simplemente también puede ocurrir la disposición a recursos humanos de ciertos trabajadores que evidentemente no dan la talla para cumplir sus obligaciones laborales. Y un cuarto elemento son las acciones de seguimiento. Bueno, una vez ya tomadas las acciones correctivas, se hacen las acciones de seguimiento para ver si la supervisión en tiempo y espacio solventó las necesidades puntuales o los requerimientos puntuales de ese departamento, porque puede ser que las inspecciones se den por departamento, se den en una zona específica de la empresa, no en toda la empresa. Llámese que cuando se realizan inspecciones en toda la empresa es porque, bueno, evidentemente hay una situación de crisis, de alguna, digamos, de algún correctivo que tiene que hacerse a toda la empresa. Esos son los 4 elementos de los tipos de inspecciones a tomar en cuenta. Y bueno, cada empresa tiene un manual para realizar cada tipo de inspección. Avanzamos entonces a las etapas. Fíjense que en la etapa de preparación, lo que definíamos en la lámina anterior, los trabajadores o todo el equipo, tanto los trabajadores, la empresa como el equipo que realiza la inspección, debe tener, por ejemplo, una actitud positiva ante lo que se puede encontrar en la inspección, una planificación que debe tener con estándares, con variables medibles para saber cuál es el rendimiento y por qué está ocurriendo dicha inspección, qué observar y qué buscar. Hay que estar claro qué observar y qué buscar al momento de desarrollar una inspección. Si vamos a buscar o a desarrollar, puede ser que algunos de ustedes estén en algún puesto o una responsabilidad directiva de una empresa o de dirección general o de gerente de ventas, etcétera, y le mandan a hacer una supervisión. Deben estar claros qué buscar y qué observar. Es decir, si vamos a buscar errores o vamos a buscar elementos que puedan estar dañando, perturbando las condiciones laborales de los trabajadores, ya tenemos un elemento claro. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, mira, falta de uso de los equipos de protección personal, que hay elementos de acción personal de los trabajadores, es decir, no se llevan unos con otros. Eso es parte también, elementos humanos que se pueden tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en una inspección, así como los elementos técnicos, el funcionamiento de las máquinas, el funcionamiento el tema de los horarios de trabajo, etcétera. Eso también se toma en cuenta y debo saber qué observar y qué buscar. No puedo tampoco determinar que por una mínima falla que pudiera reposar o pudiera, digamos, estar en el informe, pero esa mínima falla se puede corregir dándole una exhortación a los trabajadores, dado que
en las supervisiones se deben tomar observar y buscar los elementos medulares de los problemas para tener claro la toma de decisiones. Luego tenemos la lista de verificación. Bueno, verificamos los detalles de esos problemas, de esas situaciones en la empresa, tanto por recursos humanos como a nivel técnico, y luego revisamos los informes anteriores a la inspección para ver qué ha mejorado y qué se sigue repitiendo en la empresa o en la institución que se pueda estar laborando, y los elementos y los materiales que debo llevar para realizar la inspección, los modelos, los formatos, etcétera. Debo tener claro qué modelo y qué formatos van a funcionar para cada tipo de inspección. Llámese inspección informal. La inspección informal no se tiene algún modelo para seguir. En la inspección planeada se tiene formatos para recoger información. En la informal no se recoge información escrita, sino solamente a través de la observación directa o indirecta. Entonces, una vez pasamos a la siguiente etapa, que es la inspección. Debo tener claro entonces el plano o lista de verificación, cuáles son las áreas medulares que voy a verificar o a inspeccionar, tener una actitud siempre positiva para escuchar a los trabajadores, escuchar cualquier queja que pueda estar también relacionada con el funcionamiento a nivel de gerencia, a nivel de personal técnico de la empresa. Luego buscamos la búsqueda de los aspectos fuera de la vista, es decir, los aspectos que no están a simple vista, debo buscarlos. El por qué se origina esta falla, si hemos comprado, hemos sustituido las piezas de esta máquina, o por qué los trabajadores, algunos trabajan con mayor productividad que otros. Es decir, las cosas que no se pueden ver a simple vista, esos son elementos intangibles, pero que también forman parte de las condiciones y medio ambiente laboral. Debo tener una descripción clara de lo que voy a inspeccionar, debo tener medidas inmediatas para casos críticos, es decir, tomar medidas en plena inspección. Me encuentro con una máquina o con una fábrica, dentro de una fábrica el departamento de producción está parado porque no hay por una pieza de una máquina. Es decir, y en la inspección, estoy en la inspección, el gerente general o el equipo debe tomar una decisión rápida para reponer esa pieza, mejorar la máquina o sustituir la máquina por otra más actualizada o con más moderna, y inmediatamente comenzar a producir. O sea, no puedo esperar un mes, 2 meses, 3 meses, sino que de esa máquina depende todo el funcionamiento y la producción de la empresa. Debo clasificar los peligros, qué tipo de peligro, los peligros, alto peligro, el peligro, hay gente digamos, organizaciones que establecen los peligros de acuerdo a los riesgos que representan esto para el trabajador, pero peligro es peligro. Tomando esa frase coloquial en Venezuela, permítame utilizarla, peligro es peligro. Es decir, puede ser que alguien pudiera decir, bueno, pero estás a la exposición solar, a la exposición del sol en determinado tiempo. Ok, eso puede generar condiciones a largo plazo al trabajador que disminuyan la productividad, que por ejemplo estar expuesto a elementos químicos, que al vertir el elemento químico te puede dañar la vista, etcétera, o afectar algún órgano de tu cuerpo. Alguien pudiera decir, bueno, hay un peligro, un bajo peligro y un alto peligro, entonces, pero igual sigue estando el trabajador expuesto a alguna condición laboral que debe ser revisada, y determinar las causas básicas de los peligros, cómo estos peligros pueden incidir y por qué se causan, por qué yo en la empresa tengo peligros, ¿sí? Puedo disminuirlo en diferentes casos. Avanzamos entonces, las listas de chequeo deben ser adecuadas a las instalaciones, deben detallar los aspectos y condiciones que deben ser inspeccionados, deben servir como guía para las siguientes inspecciones y no se debe considerar absolutas, deben permitir ajustes. Es decir, las listas de chequeo son los modelos o los modelos, en este caso, que se utilizan para vaciar todos los elementos de una inspección. Deben ser flexibles al momento de
que nos puedan servir para otras inspecciones y además deben permitir ajustes, se deben permitir ajustes en ellas en dado caso que, por ejemplo, se esté inspeccionando y en ese modelo de lista de chequeo no se encuentre algún elemento y yo me lo estoy encontrando directamente en la supervisión. Entonces, por eso deben ser flexibles a la hora de realizar dichas inspecciones. Luego, las etapas de la inspección, las acciones correctivas que corresponda a la situación del riesgo detectado. Es decir, las acciones correctivas deben corresponder a el riesgo detectado. Es decir, yo no puedo tomar una acción correctiva, por ejemplo, para a alguien que no tenga cuidado de servir un café en el trabajo, como para alguien que esté manejando una máquina que procesa químicos, por ejemplo. No son las mismas acciones correctivas. Luego debo revisar la cobertura y el impacto que va a tener tanto de recursos humanos como a nivel económico, si es necesario sustituir al trabajador, si es necesario imprimir documentación, etcétera, si es necesario comprar. Debo también saber cuál va a ser el impacto de esa medida correctiva, la viabilidad práctica y la eficacia correctora. Es decir, la viabilidad práctica es que esa medida correctiva que voy a tomar sea viable, es decir, se pueda dar en tiempo y espacio. Y la eficacia es que si esa medida que yo estoy tomando, cómo la están tomando los trabajadores. Eso también debe contarse como un elemento intangible. Y el factor económico, porque toda medida correctiva dentro de una empresa genera, directa o indirectamente, un elemento económico que hay que tomar en cuenta para todo el tema de la estructura de costos de la empresa. Y fíjense las acciones de seguimiento. Tenemos las recomendaciones conocidas por los interesados, es decir, cuáles son las recomendaciones que me da un experto en función de la inspección que hemos realizado en la medida de generar mayor productividad a la empresa, elaborar órdenes de trabajo que sean específicas y que me permitan que todas las acciones correctivas se lleven a cabo en feliz término. La verificación de presupuestos y materiales, el control de programación, la comprobación y seguimiento de la ejecución y la verificación final, que es importante. Que todas las medidas correctivas se den en tiempo y espacio real para que me permitan generar o permitan que la empresa sea genere mayor productividad, pero a la vez sea segura para los trabajadores. Y con estas etapas de inspección, fíjense que abordamos dos tipos de inspección. La inspección formal, informal, y la inspección planeada o formal. Es decir, estos dos tipos de inspecciones se pueden dar y se dan continuamente en nuestro país y en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. Ya en los países europeos ya tienen la inspección planeada, se da a nivel efectivo, porque tienen manuales, procedimientos, protocolos para realizar este tipo de actividades. En función de esto, estimados estudiantes, es bueno que revisen la clase antes de realizar las evaluaciones del tercer corte y puedan, por favor, dejar sus comentarios. Es importante que dejen sus comentarios en el chat, en el aula virtual, por la plataforma Saya, para saber qué les ha parecido las clases y sobre todo el contenido que en ella se da. De antemano, muy buenos días. Cualquier detalle adicional pueden hacerlo a través de la plataforma Saya.